El término latino aplicado a América, la noción de América Latina, se funda en los años 40 en Caicedo, en Colombia, y sobre todo en los años 50, fines de los 50 en México, con los conservadores que están llamando a Napoleón III a intervenir en la antigua América Española. Y lo que estaban haciendo, lo que el término viene a significar, es una transposición de la oposición entre la Europa latina y la Europa nórdica protestante, que fue la ideología conservadora católica de mediados del siglo XIX europeo, Chateaubriand y los románticos conservadores. Esto se traslada a las Américas con una visión interesada, la de generar una relación de posible área de influencia francesa en particular y luego italiana que pudiera sustituir la relación colonial con España. Y entonces acarrea precisamente los estereotipos y fabulaciones que creó la intelectualidad conservadora católica del siglo XIX, y esta es fundamentalmente el dualismo entre espíritu y materia, catolicismo y protestantismo, cultura y barbarie progresista. En el contexto de América, cada vez que alguien dice América Latina, involuntariamente vuelve a establecer esos términos. Establece una oposición donde los Estados Unidos, aquí voy a citar a me parece que es Clarice Lispector, de los Estados Unidos solo nos interesa su barbarie. Y en cambio, América Latina parece como el terreno de la espiritualidad. Ariel, y por mi raza hablará del espíritu. Esto es un tropo. Este es un pensamiento que nos atraviesa sin que podamos revisarlo y pensarlo. Eso es lo que viene a nuestra cabeza cada vez que decimos latino. Y es esencialmente la suposición del área civilizada romana proyectada hacia el infinito. Sería muy inapropiado querer sustituir ese mito por otra construcción. Sería prácticamente imposible hacerlo sin quedar atrapado en otra telaraña intelectual política inmanejable. Cuando uno iba al Instituto de Cultura Hispánica, fantástico. Después se llama Cooperación Española. Entonces, es una cosa obvio, ¿no? Lo hispano. Y eso es un asunto en relación a esos mitos, pero esos son mitos hispanistas o hispanizantes que ni siquiera yo creo que en la propia península han pasado por una crítica teórica un poco muy radical. Entonces hay ahí una especie de defección concertada. Todos nos ponemos de acuerdo para seguir utilizando la palabra, porque entre hispanoamericano o iberoamericano y latinoamericano tenemos un contencioso con los anglosajones y con los franceses. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el MEIAC es Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, pero a ningún francés se le ocurriría decir iberoamericano, los franceses inventaron el latinoamericano. Entonces, ahí cada cual inventa y pone una denominación de su conveniencia, que es fantástica. Entonces, lo que a mí me fascina es estudiar cómo aparecen esas conveniencias. Entonces, en relación a la conveniencia hispanoamericana, creo que ahí hay mucho que cortar todavía, porque en el propio campo hispano, llamémoslo así, o en el propio campo de la ciencia humana en España, creo que no está resuelto. Entonces hay un uso ni siquiera ontológico, sino un uso monárquicamente oportunista, para no entrar en la discusión de fondo. Todos sabemos más o menos a dónde puede conducirnos, pero sigamos usando el término para no crear mayores... Ya todos sabemos a qué se refiere, y nadie le da mucha seriedad tampoco. De tal manera que yo la única seriedad que le doy es que es de repente en relación al origen de los dineros. ¿De dónde vienen los dineros en tal proyecto? Bueno, de la CEASEX no, entonces uno es hispanoamericano. Pues si fuera iberoamericano ya sería un poco más, menos inclusivo. Pobres portugueses, siempre. Ellos
los países iberoamericanos, los países latinoamericanos, más nosotros, España y Portugal. O sea que hablamos con propiedad de Iberoamérica cuando nos ponemos todos juntos, pero cuando España ve a América Latina la tiene que definir como la definen los americanos, como América Latina. O sea que el propio concepto iberoamericano es un concepto en evolución. Yo que vivo en la región desde hace 20 años me he dado cuenta como hace 20 años las palabras que utilizaban Hispanoamérica, los que estaban anclados en el viejo pensamiento, o América Latina, por utilizar el vocablo que sigue hoy día en vigor. Pero nadie hablaba de Iberoamérica, y yo me di cuenta hoy día, como hablando ya con muchos actores, muchas veces no políticos, los culturales, la poesía, los lingüistas, las universidades, ya hablan de Iberoamérica. Entonces, es una construcción desde arriba que empieza a permear lentamente, le cuesta, pero hoy día nadie discute que Ibermedia es el programa que nos financia a todos los que estamos en el cine. Nadie discute que Universia, el programa de universidades del Banco Santander, es una red iberoamericana, y cualquiera te lo va a definir como una red iberoamericana de universidades. Y, o sea, lo que ha pasado es que al ser una construcción desde arriba es más lenta, pero creo que al ser hecha con una visión democrática, y creo que por parte de muchos actores con muy buena fe, a un ritmo, llamémosle, pausado, pero respetuoso, va incorporando cada año. Yo me doy cuenta como cada año el mundo iberoamericano es más, no diré más potente, empieza a permear más en los actores, y lo digo con ilusión porque ya no son solamente los actores políticos, lo cual era normal al principio. América Latina no existe. En realidad es un término, América Latina es una invención francesa. Iberoamérica es un abuso franquista. Panamérica es una grosería yanqui, ¿no es cierto? Son todas construcciones de voluntades imperiales que buscan incorporar desde el centro a una periferia múltiple y compleja bajo un solo rótulo falsamente unificador, que lo vuelve útil para finalidades ajenas a la de los pueblos y culturas que se pretende así denominar. Pero ese es el camino de ida de los términos que estamos discutiendo. En la cultura siempre hay un camino de vuelta. Hay una metabolización, hay una transformación de energía propia de aquello que se nos pretende imponer bajo un signo opresivo. Entonces, si bien somos conscientes de que cada una de esas categorías, Latinoamérica, Iberoamérica, Panamérica, etcétera, son imposiciones imperiales, también reconocemos que hay una utilidad otra que desde el lado de la periferia podemos darle a esos conceptos. Por eso, en innumerables ocasiones que me ha tocado discutir estos temas, yo siempre empiezo denunciando el concepto mismo de América Latina como una invención, pero termino reivindicando la posibilidad de que si América Latina es un invento, tal vez haya llegado el momento de reinventarla. O para mejorar la frase, si América Latina no existe, tal vez ha llegado el momento de reinventarla. Me parece que son categorías, digamos, que, como te dije antes, tienen que, digamos, con agrupar ciertas diferencias bajo un concepto genérico, unívoco. Borges decía que él había estado con uruguayos, brasileños, argentinos, por supuesto, colombianos, pero nunca había estado con un latinoamericano. Antes se hablaba de Sudamérica, entiendo, no Latinoamérica. Entonces, a lo mejor son categorías que vienen del mundo anglosajón. Estoy pensando en el caso de Latinoamérica. Pero insisto, o sea, ese concepto de lo latinoamericano no puede ser unívoco, ¿no? Y de hecho un artista chileno, Juan Domingo Dávila, el año 94 hizo un trabajo donde mostraba al prócer Simón Bolívar travestido de mujer, con un caballo Mondrian inacabado, incompleto, para burlarse de esa imagen identitaria, que es muy de los años 60, por lo demás, de Latinoamérica, y exhibir que es un collage cultural, digamos, un pastiche, lleno de contrastes, de conflictos no resueltos, geográficos, raciales, sexuales, etc. Entonces
Entonces esas imágenes también son imágenes importadas desde el primer mundo, desde Europa en un comienzo, para escamotear las diferencias que ocurren realmente en el contexto. Que tiene que ver con el efecto un poco también de Mayo 68 en versión latinoamericana, esta necesidad de recuperar la identidad nacional, la noción de lo latinoamericano aparece ahí. Ustedes siempre nos dicen, bueno, ¿ustedes son sudamericanos o latinoamericanos? ¿Ah? Y aquí políticamente siempre se habla de que somos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque es una consigna que viene dada desde ese minuto, la Revolución de Cuba. Nunca aparecen estos términos sin una connotación estratégica. O sea, son términos que más que significar, hacen, que más que describir la realidad, permiten una determinada serie de operaciones que tienen la función de ser agentes más que definiciones. Y por tanto, un poco lo que conviene hacer con ellos es preguntar qué se hace con ellos, qué clase de poderes se obtienen, en lugar de tratar de pensar si tienen algo que ver con alguna clase de realidad. Nosotros tuvimos el año pasado, hace 2 años, un simposio con investigadores alemanes pero hispanistas en Puebla, en donde estuvimos discutiendo todo eso. Y uno de los objetivos básicos del Congreso era justamente discutir si las denominaciones estilísticas que se han creado en Europa sirven para los fenómenos artísticos americanos, ¿no? Llegamos a la conclusión de que no sirven, pero también llegamos a la conclusión de que no los podemos sustituir y que por lo tanto tenemos que batallar y tenemos que lidiar con esas denominaciones, ¿no? Entonces, ahí regreso al término barroco, ¿no? Es decir, cuando hablamos de barroco, y yo inclusive no diría americano, yo diría novohispano, diría mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos? ¿No? Entonces, por empezar, yo creo que en México no tenemos, por ejemplo, espacios barrocos. No hay. En ese sentido no habría barroco. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con el barroco italiano, pues los italianos dirían, ustedes no tienen barroco, ustedes no tienen un solo espacio arquitectónico barroco, ¿no? Por ejemplo, nuestras catedrales, que supuestamente es el gran fenómeno barroco, pues son catedrales que básicamente inclusive es un modelo, podríamos decir, arcaizante. Se regresa, ¿sí?, a una solución gótica. Esa es la solución que se da en la catedral que tenemos atrás y en la catedral de Puebla, que son los 2 grandes ejemplos del barroco, ¿no? Después, otra cuestión, por ejemplo, que se puede discutir, ¿no? En México el barroco cronológicamente empieza en el momento en que se afianzan las ciudades. Por lo tanto, una de las ideas que está subyacente en esa afirmación de Toussaint, un poco la idea de que el barroco, como es popular, ¿no? Bueno, pero el barroco es popular, ¿dónde? Porque si lo vemos históricamente, el barroco es un fenómeno que está ligado a un proceso de hispanización muy fuerte, que sobre todo se concentra en la consolidación de las ciudades en América, ¿no? Entonces, a diferencia, digamos, del arte del siglo XVI, que es un arte ligado a los franciscanos, un arte más bien rural, un poco, haciendo la comparación, sería un poco como el románico en Europa, un arte que más bien se da, ¿no?, en el mundo rural. ¿Por qué? Porque las ciudades no están desarrolladas, y en cambio el gótico es un fenómeno urbano. Bueno, en el caso de México, yo creo que eso tampoco se ha reflexionado suficientemente, el barroco, o el triunfo del barroco, la introducción del barroco, a mediados del siglo XVII, está relacionado con una profunda hispanización. Ahí empieza realmente, ¿no?, el rechazo al mundo indígena, ciertas susceptibilidades hacia el mestizaje, un reforzamiento de los valores nobiliarios, ¿no?, españoles, un reforzamiento de la iglesia secular frente a la iglesia más popular, efectivamente, de las órdenes. Entonces, bueno, también calificar al barroco de popular, pues vamos por partes, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente, ¿por qué nos hemos ido con todas esas ideas? Pues porque ha funcionado el mito. Y yo creo que hay que volver a revisar el fenómeno del barroco en América. Creo que nosotros podemos movernos desde el término barroco, pero lo que sí tenemos que ir haciendo es comparativamente ir viendo dentro del arte del periodo y de lo que se denomina arte barroco, qué es lo que realmente corresponde a un barroco que viene de la metrópoli, porque además
El barroco es el barroco por España, ¿no? A nosotros nos llega el barroco por España, no nos llega por otro lado. Y ahí habría que ver si también el barroco que se da en España corresponde al barroco que se da en otras partes de Europa. Entonces ya ahí tenemos un problema. Pero lo que se da acá en México y lo que se da en Latinoamérica, que se considera barroco o que se ha considerado como barroco, creo que necesitamos empezar a replantearlo, empezar a ver qué corresponde, qué no, qué relaciones tiene y cómo podemos nombrarlo, además. Me parece que para empezar, la palabra barroco vale, pero a partir de ahí tenemos que caminar otro camino, un camino que tenga más que ver con lo que estamos viendo, con lo que estamos percibiendo, con lo que estamos sabiendo de la cultura y de la gente que participa a nivel contextual, no solamente en el arte, y redefinir y replantear y reconceptualizar la historia del arte, no solo en ese periodo, sino probablemente como buen ejercicio de historia del arte, a partir de ese periodo, hacer una revisión prácticamente de todo, porque acá también tenemos el problema muy grande del arte indígena mexicano, y eso hay que irlo a ver despacio también, con nuestros propios ojos mestizos, y no seguir repitiendo una serie de cuestiones que partieron de Europa, con una visión de Europa que dejó de ser válida, en mi opinión, hace muchísimo tiempo. Yo creo que el Perú no tiene una, digamos, una preferencia cultural exclusiva por ningún molde que nos venga de fuera. La prueba está que tenemos, por ejemplo, los nombres de las personas, yo lo he observado con chicos y chicas, hay nombres que provienen del elemento de sajón o norteamericano, nombres como Lester, Walter, y claro, eso no se da tanto en México. Me parece que en México hay como una mayor estima de los elementos históricamente propios, ¿no? Pero en fin, eso puede ser una cosa anecdótica, pero revela que el pueblo está abierto y eso puede ser también un peligro porque podríamos convertirnos en un país sin identidad si no tenemos ciertos valores que sean como ejes o digamos así, cohesionadores de lo que llamamos la nación, ¿no? ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, tenemos el valor de la lengua. Yo creo que es algo maravilloso y lo puedo decir porque en el año 1940, yo tenía 8 años, el censo decía que había un desconocimiento del castellano en un 40% de la población. Ahora yo creo que ese desconocimiento está muy tenue. Todo el mundo sabe hablar castellano o escribe castellano. No hay reivindicación factible de la lengua castellana para nuestros pueblos que no empiece y termine por no solo la reivindicación, sino además el reforzamiento en términos muy concretos, incluso económicos, de las lenguas otrora reprimidas, de las sociedades nativas que perduran hasta nuestros días. Ahora, tampoco podemos caer en fundamentalismos ridículos que no nos permitan ver que nuestro acceso privilegiado a la lengua castellana nos permite generar alianzas culturales estratégicas para la nueva competencia de prestigios y de poderes que el sistema globalizado impone. En el Perú hay una lengua que es, digamos, la lengua que todo el mundo está obligado a aprender, que es el castellano. Nosotros no le decimos español, le decimos castellano, ¿no? Porque realmente es la lengua de Castilla y esa es la tradición en el Perú, es decir castellano. Además, hay dos idiomas grandes andinos. Uno es el quechua, que es hablado por más o menos unos 5 o 6 millones de personas, y el otro es el aymara. El aymara está a orillas del lago Titicaca, que es hablado por más o menos 1 millón de personas. Y además hay como 62, 63 lenguas amazónicas, ¿no? Algunas habladas por muy poca gente y otras habladas por grupos más grandes como los aguarunas o los achánicas o los chipivos, ¿no? En el Perú todo el mundo está obligado a aprender castellano y toda la educación
se hace con esa finalidad, de que aprendan a hablar castellano, ¿no? Hay algunos esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 años por enseñar a los niños a leer y escribir en su lengua materna. Eso se ha hecho en algunas comunidades de la selva, en algunos sitios quechohablantes y algunos sitios hispanohablantes, ¿no? Y hay algunas experiencias muy interesantes al respecto, ¿no? El otro camino, el enseñar a los niños hispanohablantes alguna lengua nativa para facilitar puentes, no se ha hecho en casi ningún sitio. Se han hecho algunas experiencias aisladas, como en el caso del Colegio Puguiasunchis, pero en mi opinión con una deficiente metodología, con una metodología que no te iba a permitir llegar a alcanzar el conocimiento de la lengua, ¿no? Mis propios hijos han aprendido quechua 2 veces por semana y no saben nada. Y eso que aprendieron durante todo el colegio. Y después, últimamente ha habido una profesora que ha hecho un método quechua, ¿no? Pero es una profesora que no habla quechua, que ha venido de fuera y que ha tomado un método de alemán y ha traducido del alemán para hacer de un sistema quechua, pero copiado del alemán. Entonces, tiene algunos contenidos que realmente no tienen nada que ver con la cultura quechua. Por ejemplo, en quechua, para decir hermano o hermana, depende de quién habla. Si es un varón el que está hablando, va a decir huaycle para hermano, ¿no? Y paña, ¿no? Para hermana. Pero si es una mujer la que está hablando, va a decir turi o turay. Turay para hermano, y va a decir ñaña para hermana. Entonces es diferente, ¿no? Y eso, por ejemplo, ella no lo tomó en cuenta, ¿no? Porque se le escapó, porque es una persona que no conoce. Entonces es una propuesta de bien dudosa calidad, ¿no? Sí. Yo pienso que la educación bilingüe debe darse en la escuela elemental, en la primaria. Porque pasa que los adolescentes, cuando llegan a la adolescencia, como que creen fácilmente la propaganda y todo lo que hay, ¿no? Entonces aquí se propicia mucho por los medios de comunicación. Tú no vas a escuchar en un medio de comunicación, en la televisión, por ejemplo, huaynos, música tradicional, o vas a escuchar gente hablando quechua, ¿no? Todos son blancos, todo es la cultura occidental y todo es contenidos occidentales, ¿no? Entonces los chicos, rock, esas cosas, los chicos, por mi experiencia, ¿no? En la secundaria ya no tienen mayor interés. Y al contrario, hacen eco del rechazo, digamos, institucionalizado, ¿no? Es un tema muy importante. En primer lugar, debemos asumir que vivimos en un Estado de Derecho, que nuestros países son parte de las convenciones internacionales, que existen organismos como la UNESCO, por ejemplo, del cual el Perú es miembro suscriptor, y que por lo tanto las convenciones tienen fuerza de ley y deben ser asumidas como tal en nuestros países. Y dentro de esas convenciones tenemos la Convención sobre la Diversidad Cultural, tenemos la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial, la Convención sobre el Patrimonio Subacuático y otras. Y dentro de la diversidad cultural, como la de patrimonio inmaterial, está el tema de la lengua. E incluso dentro de la UNESCO hay instancias que tratan solamente el tema de la lengua. Yo creo que si en el Perú en este momento tenemos apenas 32 lenguas. Hemos perdido muchísimas y seguiremos perdiendo por el fenómeno de la migración. Y porque además en el caso peruano el tema del quechua, por ejemplo, ha sido un tema peyorativo y lo es casi hasta la actualidad. El migrante llega del interior a la capital quechohablante y no quiere hablar en la capital. Y no comunica a sus hijos, entablan nuevas relaciones de parentesco, de matrimonio y no transmiten la lengua. El caso del quechua no es solamente una cuestión de vocabulario, sino es una forma de pensamiento, de construcción gramatical y de relación con la naturaleza y con el espacio. En el caso de la lengua castellana, yo creo que en el caso de América, si bien es cierto que nos une, todavía somos millones de latinoamericanos que no tenemos acceso a las industrias culturales, no tenemos fondos editoriales en nuestras propias lenguas. Seguramente que si vas al Ministerio de Educación de cada uno de nuestros países, todos te van a enseñar cartillas bien bonitas en lenguas nativas, en lenguas amazónicas, en guaraní, en tupí, en todo lo que quieras. Pero en la práctica todavía son lenguas subordinadas. No existe radio, no existe televisión, no existen diarios, y aún dentro de la escuela sigue siendo un tema peyorativo. Y es muy difícil el tema de la educación intercultural, de la educación bilingüe, es muy complejo realmente.
Yo creo que si bien es cierto que nos une la lengua española, el castellano en toda la región, debemos apuntar hacia la reafirmación de nuestras lenguas en cada una de nuestras naciones, como un elemento crucial de reafirmación de nuestra cultura. Y ahí hablando en términos de lengua, ¿no? La mayor parte de la población asume, aunque no maneje el castellano o el español, porque acá se habla de español o de castellano, no hay diferencia, es indiferenciado, asumen que la lengua oficial es el español o el castellano. No asumen su lengua como la oficial, pero no la asumen en términos cotidianos, que es donde se expresa la cultura para mí. Yo no entiendo la cultura de otra manera, esa es la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi compañera es quechua hablante, pero porque tuvo la oportunidad de criarse cerca a sus abuelos los 7 primeros años de su vida. Después ya vino a la ciudad y bueno, no ha tenido ningún contacto con el quechua porque en la ciudad sencillamente cuando llegas, hablar en quechua es el atraso. Entonces, inmediatamente los padres, no es su caso, es un caso excepcional, pero los padres de los niños migrantes andinos no les enseñan quechua. Está metido en el inconsciente, además colectivo, a fuerza de violencia, que no solamente que seas andino racialmente, sino que culturalmente seas quechua hablante, eres un menor de edad o eres alguien que está en una situación por debajo de lo humano. Después de las fuertes migraciones que datan de 40, 50, los años 50 del siglo XX, del campo a la ciudad, eso significa de todas las zonas rurales a las capitales de provincia y también del campo hacia Lima, ¿no? Se instituye lo que es el mito de la escuela. Digamos, hay una idea popular de progreso, pues vinculado a la posibilidad de que los hijos de estas personas entren en el colegio y se formen y se hagan a sí mismos, ¿no? Y todo está, muchos de estos migrantes, digamos, ellos mismos empiezan a rechazar sus propias lenguas indígenas, de tal modo que en la segunda generación se pierde mucho de esto y en la tercera con más razón. Y no es porque, digamos, las urgencias de sobrevivencia y otras lo impidan, sino porque ellos mismos asumen que el español es o sea, hablar castellano es y no hablar el otro idioma es un elemento de distinción. En los cursos de literatura aquí en la universidad, yo hablo de escritores españoles y les menciono a los escritores españoles contemporáneos, algunos de ellos, y cuando digo españoles, fíjate que estoy pensando también en los gallegos, evidentemente, en los catalanes, pero nadie sabe nada de nada. Es decir, yo hablo, por ejemplo, de Pla, los cuadernos, y dicen, no, pero ¿quién es? No, pero no les interesa. Entonces me parece que eso es gravísimo, porque también tiene que ver con esa perspectiva monolítica del idioma. Tiene que ver con no entender el hecho ibérico como una comunidad multicultural, multilingüística, y que lo iberoamericano no se reduce a lo que se hace en español, en lo que se conoce como español o castellano, ¿no? Sino toda esa literatura riquísima que existe en galego, en catalán, en euskera, esa literatura, por desgracia, tampoco está siendo atendida. Y también ahí yo veo un monopolio y veo pues veo grave el asunto, porque es también considerar el hecho estético desde una perspectiva unidimensional. Sin embargo, hemos vivido siempre divorciados porque los problemas de educación en todos nuestros países, incluso en España, son geométricos en relación a los problemas culturales y siempre hemos vivido como apéndice de educación. La educación siempre asocia cultura, deportes y recreación. Entonces termina la cultura por ser, si hay una cuestión presupuestal que recortar, primero se corta cultura, antes deportes está primero.
Entonces, ¿por qué? Porque no se han generado espacios políticos dentro de los gobiernos. Entonces, no existe un ministro de Cultura que pueda golpear la mesa en el gabinete y decirle, señor ministro, ¿usted quiere pasar su carretera por aquí? No puede porque está en las líneas de Nazca. Señor ministro, usted no puede hacer esto en el sector de agricultura porque ese es un terreno arqueológico que pertenece al Estado, que es intangible. O sea, el tema es transversal en todas sus manifestaciones el tema cultural. Pero ese divorcio entre educación y cultura creo que es una responsabilidad de todos nuestros gobernantes y de la sociedad civil en su conjunto que no ha sido capaz de delimitar cuáles son las áreas. En la Secretaría de Educación hay compartimentos estancos, que combatí en mi tiempo. Educación básica propiamente dicha, educación universitaria, educación tecnológica, la ciencia y la tecnología, la cultura, la recreación, el deporte. Entonces, el gran esfuerzo a hacer es hacer penetrar las instituciones de cultura en el medio educativo, las instituciones deportivas en el medio educativo, las instituciones de salud en el medio educativo. El medio educativo, por esa cosa gremial a la que me estoy refiriendo, es un poco impermeable. Entonces, la emulsión entre todas las áreas es muy importante. El acceso a los bienes de la cultura es el primero de los derechos culturales, ¿no? El primero de los derechos culturales es el acceso a la creación cultural. Perdón que lo plantee así. Entonces, mi sueño, si lo puedo llamar, fue que el Instituto Nacional de Bellas Artes, que el sistema editorial del país, entraran y penetraran en la escuela. Entonces, ¿y cómo hacer que el maestro, en un nuevo sistema de formación de maestros, ¿sí?, el maestro del banquillo, ya no sea educado por las viejas escuelas normales, sino en instituciones universitarias del país, donde además de aprender pedagogía, tenga acceso a los bienes de la cultura, a la preocupación científica, al gusto por la investigación, al gusto por el descubrimiento? La rutinización, la burocratización y la corporativización del sistema educativo son ahora la ruina de este país. Las políticas culturales en este país, en primer lugar, que deberían de pasar por un gran desarrollo de la educación, ¿no? Porque si yo estoy favoreciendo la productividad de arte, tengo que también tener alguien, digamos, que sea el tipo capaz, ¿no?, de instalar esto en su imaginario, ¿no? Pero estoy quebrado ahí, ¿no? Entonces vuelvo a repetir de alguna manera el discurso de la soledad, ¿no? Por eso digo, de alguna manera está cambiando, pero no cambia en el fondo, no todavía, ¿no? Ahora la carencia de discurso también pasa por el problema de la fractura educativa, ¿no? La revolución de los pingüinos denunció eso de manera muy fuerte, pero también la misma, con toda la calidad de discurso que tenían estos niños, ¿no?, la deriva de esta manifestación posterior, digamos, en actos terriblemente violentos, lo que demuestra también es una carencia del lenguaje para poderse dirigir al poder, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Y también del poder para poder entender lo que podría ser esa actitud como lenguaje, ¿no? Bueno, definitivamente el tema de la educación es un tema álgido y especialmente en el Perú, ¿no?, donde no solamente hay, es un país donde no solamente hay, digamos, abismos geográficos, porque tenemos la costa, tenemos la sierra y tenemos la selva, ¿no?, sino que hay abismos cronológicos en donde en la costa viven, bueno, el hombre del siglo XX, en la sierra, como lo habrán visto ustedes en Cusco, se mantienen las tradiciones del siglo XVII, y si uno va a la selva, pues están las tradiciones prehispánicas intactas en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo educar, ¿no?, a un país que está de alguna manera desarticulado en estos islotes culturales, ¿no? Esa es la gran pregunta y el gran reto que tienen los políticos de aquí. Y el problema es que en la mayoría de los, bueno, por lo menos en los últimos gobiernos, no ha habido una política cultural continua que sea recogida de un gobernante a otro, ¿no? El subdesarrollo, siempre he sostenido esto, no es una falta de recursos, sino es una incapacidad sistémica para utilizar y capitalizar los recursos realmente existentes. La riqueza tiene muy poco que ver con la existencia de un capital económico o natural. Los países que se consideran más cercanos a un ideal de bienestar social no son precisamente aquellos que han contado con ventajas comparativas,
de acceso a bienes o dineros. Estoy pensando en Finlandia, Suiza e incluso Japón. La verdadera riqueza está no en el capital natural o el capital económico, sino en el capital humano. Y allí es que encontramos el sentido profundo de cómo no hay bienestar posible, no hay desarrollo, entre comillas, aunque detesto esa palabra, si no hay una inversión precisa en lo cultural y lo educativo. Cualquier intento, además, de desligar estos dos conceptos, lo educativo y lo cultural, es un error estructural que nos lleva a un fracaso también social, económico, político, histórico. El problema radical, terminal, de la mal llamada América Latina es su incapacidad de entender esa premisa elemental. El tema de la educación es un tema bastante complejo. Todo este año ha sido como un tema que ha estado en la palestra acá en nuestro país, justamente por la mala calidad de la educación en nuestro país. De hecho, los estudiantes han hecho manifestaciones bastante grandes. Hoy día se está discutiendo en el Congreso un proyecto que supuestamente va a mejorar la calidad de la educación. Ahora, la relación entre cultura y educación es fundamental. El problema es que los colegios todavía funcionan con una cierta lógica, yo diría incluso dictatorial. Tú te encuentras en un colegio, no sé si será en España, pero el día lunes a las 8 cantando la canción nacional, de todos los alumnos formados. Esas producciones simbólicas van marcando a los niños en realidad. Cuando tú tienes que celebrar el 21 de mayo, que fue un almirante que teníamos nosotros que saltó a un abordaje, y, como bien fue Arturo Prat, cuando tú tienes que celebrar como obligatoriamente esas fechas, o el Día del Carabinero, el Día del Policía, por así decirlo, en los colegios se celebra y hay que hacer actividades, actos. Entonces, todos esos actos simbólicos van produciendo imaginario. Entonces, creo que ahí el tema de la educación es como súper importante, está como muy enlazado con la cultura. Entonces, creo que un cambio en la educación, bueno, pasa por un tema de cambio cultural, y un cambio cultural pasa por un tema de cambio en la educación, es como dialéctico. Entonces, acá yo veo acá que el problema es con más de estructura en realidad. O sea, es un problema estructural de país, en realidad. ¿Cómo está diseñado nuestro país culturalmente? ¿Hacia dónde va? El concepto de que la parte de la cultura o del arte es un poco extra, es algo que va después de una especie de privilegio y que lo primero que hay que sacar es la tarea de la aritmética y aprender a sumar y a leer y escribir, ¿no? Entonces como que se ha dejado un poco de lado ya como algo un poco más sofisticado. Y no se ha preocupado tanto la educación de lo artístico. Por otro lado, pues el dejar de un lado la investigación, pues la investigación requiere también de apostar a proyectos, de invertir dinero, y es algo que se ha descuidado. Yo no sé si también por esta urgencia a veces de siempre estar trabajando contracorriente, de estar resolviendo problemas muy básicos, muy primarios, muy primitivos, que estos aspectos se van relegando, ¿no? En nuestro país, desgraciadamente, no se ha dado la importancia que tiene la educación. Se ha dado más importancia a las cosas más inmediatamente, yo diría, productivas. La educación es algo siempre a futuro, ¿no? Pero, sin embargo, ahora ya se considera que es una política, digamos, que hay que privilegiar. Fíjate tú que los empresarios ahora, que antes no se preocupaban tanto por eso, ahora ya han puesto en el número 1 de sus preocupaciones la educación, porque sin educación no hay avance del pueblo. Nos pasaría un poco como ciertos países africanos que tendrán mucha producción, pero no hay una preparación cultural que los pueda llevar a actuar ellos mismos con una visión de porvenir, ¿no? Eso lo da la educación, ¿no? En lo académico acá es terrible porque en este gobierno se está culminando algo que ya viene como un proceso y es la destrucción de la noción de lo que es ser un maestro o ser un pedagogo o ser alguien que ejerce
la tarea educativa es la destrucción absoluta de que eso tenga valor. O sea, en este momento, desde mi perspectiva también, los más perseguidos por el Estado son dos agentes culturales. Los cocaleros, que son depositarios buena parte de lo que es nuestra tradición cultural, quieranlo o no, y los maestros, los profesores. Entonces, alguien que piense ser, que se realiza como profesor de arte o algo que tenga que ver con la cultura es una locura. O sea, no es un signo de prestigio. E inclusive al interior de los espacios de enseñanza enseñan muchos artistas, pero más como una actividad, creo yo, económica, antes como una noción de proyectar algo. Hay casos muy contados, ¿no? Que hay esta devaluación, esta minimización o este desprecio por dar clases, porque se ve, aquí hay una expresión que se le llama, es taxista de la educación. Taxista de la educación es que da 2 clases en la Ibero, una en la Náhuatl, sobrevive dando clasecitas, ¿no? Entonces es un taxista de la educación. Y hay alumnos que les preguntas, ¿tienes clase? Dicen, no tengo clase, nací con clase. Y cosas así. Pero bueno, yo veo este divorcio tan terrible entre la... Y hay otra cuestión más grave, que es, llega aquí un creador, y si yo soy un creador, y le dices, pero estás en la academia, necesitas blasones académicos, porque aquí hay un criterio, si la Secretaría de Educación Pública te dice que debes tener maestrías y doctorados, tal. No, pero es que yo soy un creador. Y como esto viene de Arriola y de Paz y de todos ellos, que entonces no había ningún problema de que dieran clases en las universidades sin títulos. Bueno, Paz sí tuvo título, pero pienso en Arriola, por ejemplo, como un caso extremo. Y entonces ahora tenemos en la universidad a los intelectuales creadores que dicen, yo no, y tú le dices, entonces, ¿por qué estás en esta universidad si desprecias la academia? No, porque yo soy un creador y yo como creador yo no necesito estudiar más, a mí ya que me pueden enseñar y más. También hay esta soberbia de gente que no se mete a estudiar de manera tardía, porque pues yo soy un escritor que he publicado varios libros, ¿cómo voy a tener de compañero a un mozalbete de 20 y pocos años, ¿no?